lo que vamos a requerir ahora es que una vez que tengan los datos de lo que serían los valores obtenidos del azimut de cada curva, requerimos el azimut de cada curva, y también lo que sería la... Voy a dibujar aquí, entonces presento, entonces muestro. Voy a poner la primera curva. Bueno, se los iba yo a mostrar porque ya no quieren dibujar. Le acabó la pila. Bueno, el objetivo es encontrar los valores de todos los azimuts correspondientes a cada una de las curvas. Permítanme, voy a conectarlo. Bueno, tengo que carga tantito para poder dibujar. Dijimos que vamos a hacer 3 curvas, por lo menos 2 en un sentido y otras en otro, y requerimos conocer lo que serían los datos correspondientes a mi, voy a poner, en lo que carga un poco más, aquí el lápiz lo que sería el alineamiento horizontal. Ok, entonces vamos a nosotros a ver lo siguiente. Entonces ya estamos en alineamiento horizontal y vamos a ver cómo serían ya nuestros valores. Ok, tenemos nuestras curvas, ahorita lo muestro. Entonces, hablando de las curvas horizontales, que dijimos que era la unión de 2 tangentes consecutivas para poder hacer que los vehículos cambien de dirección de manera que no tengan problemas en su conducción, basados principalmente en lo que sea en su velocidad de proyecto y de acuerdo al tipo de terreno y de camino correspondiente. Dentro de este análisis, nosotros requerimos determinar las diferentes curvas. Tenemos 4 tipos de curvas horizontales, que sería la curva simple, la compuesta y la de espiral, con o sin espiral. ¿Ok? La curva inversa no se dibuja por cuestiones de seguridad. Entonces tenemos en realidad 2 curvas que serían las esenciales, que sería la curva simple y la curva con espiral. Estas 2 curvas son las que se utilizan más. La compuesta no se recomienda, aunque sí se puede utilizar, pero no se recomienda debido a que tendríamos problemas de seguridad, porque es una curva. Ahorita vamos a ver ya lo que sería nuestro alineamiento en las curvas.
Ahora, habíamos dicho que en una curva sirve para unir dos tangentes y que tengamos una, cambio de dirección en un solo evento, ¿ok? De manera segura. Las tangentes principalmente se determinan mediante lo que sería el azimut. Otra de las cosas que también se va a solicitar sería que se establezcan las coordenadas. Si se dieron cuenta en los planos, cuando nosotros los manejamos, se establecen coordenadas. Entonces, también requerimos saber sus coordenadas porque es parte esencial de lo que sería nuestro diseño. Entonces, estas coordenadas, como estamos viendo aquí en el plano, nosotros tenemos ya las ubicaciones de las diferentes coordenadas, aquí donde tenemos los datos de proyecto. Aquí en la parte inferior está la ubicación de las coordenadas del punto que se está manejando. Y en los planos pues, se están manejando también las coordenadas de acuerdo al norte magnético de la ubicación de nuestro camino. ¿Ok? Ahí están todos los X y las Y para saber en dónde están manejados y también estos tipos de coordenadas pues también se utilizan para ubicar perfectamente los puntos con esas coordenadas y lo podemos hacer de manera más sencilla. Ok, podemos tener ya coordenadas preestablecidas o podemos darnos nuestras coordenadas, pero no es muy conveniente, pero eso ya dependerá de nuestro análisis final. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestras diferentes curvas ya manejadas una vez que hemos dicho que las tangentes se van a manejar mediante la dirección del azimut, por el azimut, ¿ok? También se puede dar mediante el rumbo de la posición de estas direcciones, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a establecer en lo que serían donde se juntan dos líneas de tangentes, se van a intersectar en un punto denominado punto de intersección, ¿ok? En el famoso PI, donde se van a juntar un punto y otro. El ángulo que se forma de estas prolongación de la tangente correspondiente a la siguiente curva se conoce como la deflexión. Esta deflexión viene siendo la, vamos a decir, la vuelta que tiene que dar nuestro vehículo. Entonces, la prolongación de la primera tangente con la otra y lo que sería la diferencia de azimut, nosotros lo vamos a conocer por deflexión, delta mayúscula. ¿Ok? Entonces, esto sería nuestro valor de vamos a decir, de la vuelta, ya sea con una deflexión hacia el lado derecho o una deflexión hacia el lado izquierdo. Entonces ya tenemos las deflexiones que vienen siendo estos ángulos. ¿Sí? Muy importante determinar lo que sería deflexión derecha y deflexión izquierda, porque nos va a dar el sentido de mi curva. Ok, ahorita la vamos a ver. Bueno, ya tenemos nosotros que podemos establecer curvas horizontales simples, curvas horizontales compuestas o con espiral, que serían una de las más utilizadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este tipo de curvas. Ok.
vamos a ver lo siguiente. Ok, una curva simple es la que une dos tangentes con un arco de círculo de radio constante. O sea, va a unir dos líneas, dos tangentes, con un radio constante. O sea, quiere decir que desde que inicio hasta que termine, yo voy a hacer el recorrido de girar en este punto. Entonces, esto lo pueden ver perfectamente en su manual. Y aquí tenemos esta curva simple, ¿ok? Donde tenemos nosotros una línea constante. ¿Cuáles son los elementos que se componen de una curva? Bueno, los elementos principales de una curva sería en dónde empieza y en dónde termina, pero esto dependerá de nuestros datos que ya me están dando en mi recomendación o en el mismo manual. O sea, a mí ya me están diciendo que voy a tener unos datos ya preestablecidos para poder determinar datos básicos. Entonces, yo voy a irme a mi tabla donde vienen mis valores y aquí sí vamos a requerir lo siguiente. Basado en el tipo de camino que habíamos dicho, en el tipo de terreno que también habíamos mencionado y las características que yo tengo principalmente de mi tipo de camino, porque ahí es donde básicamente va a ser esta situación, yo voy a tener los siguientes valores, ¿ok? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que definir, ya está definido, es el tipo de camino. Yo voy a tomar como ejemplo el tipo A2. Yo voy a tener un tipo A2 que tengo aquí en la parte inferior, ¿ok? Entonces ya tengo ahí y voy a utilizar un terreno montañoso. Yo tengo un terreno montañoso, es tipo A2, un tipo de vehículo de 2836. Son todos los datos que tengo que ir haciendo mi listado. Tipo de camino es A2, tipo de terreno es montañoso. Velocidad de proyecto que voy a utilizar es 80 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces ya me voy a esta columna. ¿Qué otro dato debo de obtener? Velocidad de proyecto, 80 kilómetros por hora. Distancia de visibilidad de parada, 128 metros. Distancia de visibilidad de rebase, 520. Estos son distancias mínimas requeridas. No hay distancia de visibilidad de encuentro, esa no se calcula. Grado máximo de curvatura, 550 grados es mi grado máximo de curvatura. Estamos hablando los datos para mi curva horizontal. ¿Qué otra dato requiero? Bueno, estos son verticales, pendientes verticales, longitud verticales. El ancho de corona, 13 metros requiero de ancho de corona, con dos carriles de 350 cada uno de ellos y acotamientos de 3 metros. Otro dato que requiero es el bombeo 2% y la sobrelevación máxima 10%. Entonces yo ya tengo todos los datos requeridos en mi diseño de mi curva. Los datos de la velocidad, las distancias, el grado máximo de curvatura. Este dato es el más importante. Yo no puedo tener más de 5.50 grados para ese tipo de camino y sobre todo para esa velocidad.
Es muy importante eso. Entonces, estos datos ya los tengo, por decir, de sugerencia ya totalmente identificados. ¿Puedo tener menos de 550? Sí. Pero ¿quién me va a determinar ese menos de 550? Pues me va a determinar el terreno y sobre todo lo que sería mi ángulo de deflexión de mi camino. Entonces todas las condiciones se van a ir conjuntando de acuerdo a los valores que yo ya voy a ir utilizando en mi proyecto. Aquí me están dando los datos mínimos y máximos. No me están diciendo utiliza me están diciendo cuánto puedes tener de máximo, cuánto puedes tener de mínimo en las distancias de visibilidad. Y algunas que sí ya son más estrictas, que serían los anchos de calzada, de corona y los acotamientos. Así como también nos dice el bombeo, ya es un valor que yo voy a utilizar, 2%. No me dicen ni máximo ni mínimo, vas a utilizar 2%. Y aquí sí, sobre elevación máxima, 10%. Aquí sí me lo dejan a mi criterio. ¿Ok? Bueno, ya tengo los datos para empezar a trabajar. Ya tengo mi listado donde ya tengo todos los datos correspondientes. Bueno, ahora, dependiendo de lo que sería mi diseño, pues dependerá ya de mi trazo, lo que serían los datos correspondientes a el terreno, cómo lo quiero hacer de manera que esté dentro de los valores y de las recomendaciones del manual de proyecto. Todavía tengo yo ahí mis datos y voy a tener que establecer los valores correspondientes para hacer mi curva. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer dato, que sería aquí la primera tangente de entrada, y después tengo la tangente de salida. Ya dijimos que la prolongación de la tangente de entrada con la de salida me va a dar el ángulo de deflexión. Esto me lo da en el plano. Esto me lo da en mi trazo inicial. ¿Ok? Yo quiero que por ahí vaya mi camino y voy a tener esa deflexión y le voy a decir si es a la derecha o si es a la izquierda. En este caso estoy girando hacia el lado derecho. Es una curva derecha. Bueno, ya tengo mi delta, ya tengo mis valores correspondientes. ¿Qué otro dato tengo como dato ya establecido? Bueno, sería mi grado de curvatura. ¿Ok? A partir del grado de curvatura, que viene siendo el grado correspondiente a una distancia de 20 metros, ese sería el grado de curvatura, aquí está, en un arco de 20 metros, yo voy a establecer ahora sí mi radio de curvatura y ya me iría a las fórmulas de todo esto. ¿Ok? Bueno, entonces yo ya sé el radio, 1146, ¿verdad? Que ya es una constante, voy a decir que yo tengo 550 y yo tengo 208.36 metros de radio de curvatura. Aquí lo más importante, repito, es el ángulo de curvatura, perdón, el grado de curvatura. Porque me va a decir si quiero una curva muy cerrada o quiero una curva muy abierta. Entonces, si yo ya tengo mi valor de 208, pues yo solamente voy a unir esos valores a lo que sería mi curva. Y se acabó, ¿ok? Pero, híjole,
yo requiero saber cuánto serían las distancias más idóneas. Bueno, ya me iría a los datos de la subtangente. Yo ya tengo el ángulo de flexión, tengo el ángulo central de la curva, este ángulo lo puedo determinar mediante lo que sería la deflexión y la posición donde yo quiera que empiece y termine. Como es un radio constante, pues no hay ningún problema. Entonces obtengo el delta C, grado de curvatura ya lo tengo, y determino la subtangente. La subtangente pues, es la distancia del PI al PC o del PI al PT. Entonces hay que conocer estos puntos característicos, como dice ahí. Punto de intersección entre tangentes, punto donde comienza la curva, punto donde termina la curva, punto sobre tangente, que ese es de manera ya, pues puede ser cualquier punto que tengamos en la tangente, punto sobre la subtangente, o sea, dentro de la subtangente, punto sobre la curva y el centro de la curva. Bueno, entonces se tienen que determinar todos los valores. La subtangente, la externa, la ordenada media, la cuerda larga y todos los ángulos correspondientes. ¿Vale? ¿Y para qué quiero tantas cosas? Bueno, se necesitan debido a que nosotros, a la hora de trazar esta curva en papel, pues no hay tanto problema. Porque yo agarro y mido los 208, pongo mi compás, donde empieza la curva y termino en la curva y saco ahí por media grada. Pero en el terreno natural no se puede hacer eso. Requiero de más datos que me ayuden a poder obtener el trazo adecuado, que ese sería lo más complejo. Bueno, entonces yo voy a determinar estos valores para poder establecer los puntos donde inicia la curva y donde termina la curva. Ya manejando todo esto. La longitud de curva, pues sería la distancia que existe desde el PC hasta el PT. Entonces yo tengo que calcular esa longitud de curva. ¿Ok? Yo tengo que hacer ese valor. Entonces yo aquí tengo la longitud de curva, que yo puedo utilizarlo despejando de esta manera. Bueno, ahora, una vez determinada la longitud de curva, yo voy a obtener los valores correspondientes a lo que serían las estaciones del PC y del PT. Yo ya tengo estaciones del PI. Yo empecé, por decir, en 0 más 3 ceros y el PI es 1 más 200, por decir. Hasta ahí quise yo que fuera de 1 kilómetro 200 hasta acá. Hago mi externo, hago todos mis cálculos, etcétera, etcétera, y obtengo mi subtangente, y la subtangente va a ser igual a lo que sería la longitud total menos esta subtangente, ¿verdad? Y ya tengo el PC. Y de ahí, pues ya puedo obtener mi curva para mi PT. Ya encontré mi otro punto. Ahora, el cadenamiento del PC, pues va a ser la longitud menos la subtangente. Pero el cadenamiento del PT no es el PI más lo que sería la subtangente, sino que viene siendo el PC más la longitud de curva. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir haciendo curva por curva. Lo único, valores que voy a tener son las longitudes de tangente. Los cadenamientos de los PTs, de los PC, perdón, y de los PIs dependerán del cálculo que yo voy haciendo de la longitud de curva. Entonces, el primero, yo sé que hay una longitud desde el 0 hasta el primer PI de 1200 metros. Le resto la subtangente
y encuentro el PC. Después le sumo el valor de la longitud de curva y encuentro el PT. ¿Ok? Y después, como sé la longitud que existe entre el PI1 y el PI sub 2, pues solamente voy a obtener la longitud que corresponda desde el PT hasta el PI. Ya no desde PI a PI, sino que va a ser del PT al PI, sería la otra longitud, para poder ir estableciendo las estaciones o cadenamientos de cada uno de los puntos. O sea, no se analizan los cadenamientos al PI, después 0 más 100, 1 más 200 y el otro, no, porque tenemos problemas por la subtangente, porque realmente la curva va a ser esta. El camino no hace esto, el camino va a ser esto. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero ya cuando se haga todo este análisis. Haciendo resumen de esta primera curva, que es la curva simple, que su nombre lo indica, simplemente es con radio constante. ¿Ok? La otra curva es una curva compuesta. Como dice aquí, están formadas por varios arcos de círculo de radio decreciente, primero y creciente después. Cuando son del mismo sentido se llaman compuestas directas y cuando son de sentido contrario, compuestas inversas. Estas curvas pueden ser útiles en enlaces de vueltas de intersecciones y entronques cuando la velocidad de proyecto es de 70 o menos, ya que después serían de manera impráctica y son inseguras. ¿Ok? No es conveniente hacer este tipo de curvas, salvo situaciones especiales, pero con velocidades menores de 70, sí. Estamos hablando de caminos tipo B, C y D. Entonces, no se recomiendan hacer este tipo de curvas porque tenemos situaciones mucho más complejas de ir a velocidades muy altas, entras con una curva simple y después tienes otro tramo que es la curva de la intersección de las dos curvas y entonces es mucho más inseguro porque sales y tienes una curva más cerrada al final, entonces no se recomienda. Ok, esas ni las vemos, pero sabemos que se manejan. Y las otras serían las curvas circulares de transición, con espirales de transición. Estas sí se utilizan y se utilizan de manera pues, mucho más continua. Son dos curvas con espiral y una curva simple. ¿Ok? Entonces vamos a entrar con una curva con una espiral y después vamos a tener una curva simple y después vamos a tener otra con espiral. ¿Para qué me sirven estas curvas? Bueno, estas curvas me van a servir para poder establecer una buena transición de una tangente a una curva. ¿Ok? Entonces, estas curvas tenemos nosotros que serían de mejor construcción. Entonces, para no tener un grado de entrar, como dice ahí, de una curva y luego dar la vuelta, entonces es conveniente hacer que esta curva sea de manera paulatina, no sea de manera drástica. Entonces se puede hacer estas curvas por situaciones de seguridad. También se conocen como la espiral de Euler o clotoide. Esta espiral de Euler o de Euler, como quieran decir, es la transición que vamos a tener desde la tangente hasta lo que sería nuestra curva simple. Entonces va a estar representado mediante este parámetro dependiendo del radio que vamos. Me parece compleja, pero no es tanto, no creo que tiene esta situación. Entonces tenemos que esta tangente de entrada va a tener que llegar a una zona de una curva que ya no entra directamente a la curva de manera drástica, sino que va a tener poco a poco manejándose esta situación
hasta llegar a una curva simple. Y de esta manera yo voy a determinar estos valores. ¿Qué es lo que requerimos para hacer esta curva con transición? Pues requerimos establecer lo que sería la longitud de transición. Aquí lo que yo quiero es establecer esta longitud de transición manejado, ahora sí, nosotros podemos utilizar distancias de visibilidad para poder elaborar esta curva. O sea, yo me voy a determinar mi longitud de espiral basado en situaciones de seguridad. Y entonces, una vez que yo defina la longitud de espiral bajo situaciones seguras, la suma de estas dos longitudes en espiral más la longitud de la curva simple, que sería el parte central, sería la longitud de curva total. Entonces, hay valores que ya determinamos, que sería la longitud de curva. Entonces, esto sí es importante para que nosotros tengamos una curva más segura. Este tipo de curvas se utilizan principalmente para tramos de velocidades más altas. Y tener que la curvatura simple pues no tenga una situación donde giremos drásticamente. Por eso los valores de los grados de curvatura, en el caso de carreteras de más velocidad, son de menor grado. Entre mayor alto sea el grado, más cerrada será mi curva. Estoy haciendo tramos de 20 metros, mucho más seguros. Si los hago más grandes, pues sí, vamos a tener esta situación. Bueno, aquí viene todo lo referente a lo que sería las longitudes de del diseño de curvas mediante los dos métodos que vamos a utilizar. Lo que sería las curvas con espiral y las curvas simples. Las curvas simples serían ya las curvas que nosotros vamos a utilizar. Pero sí hay que calcular todos los valores correspondientes a las curvas para poderlo hacer. Repito, lo más fácil es agarrar el plano, meter un compás y dibujar mi curva. Ok, es correcto. Pero ¿realmente lo puedo hacer en el campo? Tendríamos que ubicar todos los elementos que existen de la topografía. Como estamos manejando terreno natural y después vamos a hacer lo que sería nuestro nivel subrasante, pues tendremos que ir haciendo nuestras secciones transversales para ir viendo cómo va quedando mi camino y determinar si es correcto meter este tipo de curvas, simples o con espiral, y sobre todo el grado de curvatura. Entonces, muchas de las veces, el tipo de terreno no permite tener carreteras de alta velocidad debido a que serían muy costosas. Entonces aquí sí tendríamos que ir viendo varios factores para poder establecer cuál es la mejor opción. Bueno, entonces esto, repito, ahí está en el manual, cómo se calcula para poder establecer los diferentes valores de mi curva. Ya tengo, lo bueno es que ya me dieron en mi análisis, ya me dieron valores mínimos y máximos que serían los que yo voy a establecer y de esa manera yo voy a elaborar mis curvas. Entonces ya tengo valores establecidos, recomendados, ya nada más es verificar si efectivamente estos valores cumplen con mi terreno o con mi diseño que estoy haciendo. Ok, bueno, ahora
De acuerdo a lo que estamos haciendo, lo que se dijo de empezar a elaborar, yo establecí que hiciéramos nuestra primera tangente con un azimut de 35 grados 15 minutos. Sería el primer trazo que yo voy a tener para iniciar mi curva. Ok, entonces yo voy a ver si ya. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, yo voy a empezar a hacer mi trazo y esto nada más es para los que ya lo hicieron, pues verifiquen que lo están haciendo bien y los que no, pues lo tienen que hacer. Bueno, no es que lo tengan que hacer, cada quien sabe su responsabilidad. Ok, entonces yo dije que voy a tener, este va a ser el punto, vamos a llamarle, yo le voy a poner el A0. Ese es mi dato que yo. Y entonces me dice que yo voy a empezar con un azimut de 35,15. Yo les decía que lo hicieran en AutoCAD porque es más fácil. ¿Ok? Y entonces yo como no tengo AutoCAD, yo voy a tener mi primer trazo correspondiente a 35. ¿Ok? Entonces yo tengo mi primer azimut, 35 grados 15 minutos. ¿Ok? Y voy a llegar a un punto, dependiendo de la longitud, voy a decir que yo voy a llegar a una distancia, hasta aquí va a ser A2. Entonces, lo que van a hacer es establecer una tabla donde van a tener ustedes, van a ir colocando los valores correspondientes. Entonces aquí voy a poner alineamiento. Voy a poner de A0 a 1. ¿Cuál es el azimut? ¿Cuál es el rumbo? Y voy a poner aquí lo que sería lo correspondiente a lo que sería mi deflexión. ¿Ok? Y voy a poner aquí como última columna lo que sean las coordenadas. ¿Ok? Bueno, faltaría otra columna que sería la distancia de un punto a otro punto. Y la distancia. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ir estableciendo. Ok, yo tengo el primer azimut que vale 35 grados 15 minutos. El rumbo va a ser, aquí lo voy a poner para que sepamos, va a ser norte 35,15 noreste, ¿verdad? Ahí está el rumbo correspondiente a este azimut. Bueno, aquí es A1. Yo puse A2, pero es A1. Pues de 0 a A1. Ok, yo voy a poner una curva así.
y voy a tener aquí A sub 2. Entonces, de A sub 1 a sub 2, y voy a determinar lo que sería el azimut, ¿ok? Entonces, determinan el azimut correspondiente y determinan el rumbo, ¿ok? Y voy a tener una deflexión. Aquí vamos a hacer la deflexión. Repito, esto háganlo en AutoCAD. Yo tengo a una deflexión de 80 grados, aproximadamente. 80 grados es mi deflexión y es derecha. 80 grados derecha. Ok, entonces aquí sería la prolongación y este sería mi delta. Es el delta de mi camino, que va a ser igual a 80 grados derecha. Ya está mi deflexión. Y voy a ponerle la primera coordenada del punto A sub 0, ¿ok? O sea, yo voy a poner las coordenadas de los puntos principales. Vamos a empezar con la coordenada de 100.000 norte y vamos a ponerle 10.000. Yo le estoy poniendo esos valores de manera propia, ¿no? Y voy a tener una distancia, vamos a decirlo, aquí de 780 metros, ¿ok? 780.3 metros, estos son metros. ¿Ok? De A sub 0 a sub 1 son 780. ¿Ok? Entonces hay que determinar el azimut para de A sub 1 a sub 2 y después colocar, no sé si quieran derecha o quieran izquierda. Recuerden, vamos a tener dos para un sentido y una curva para otro sentido, como quieran hacerlo. ¿Ok? Pero hay que dar esta tabla, hay que proporcionar esta tabla. Eso es lo que me van a hacer para el día de mañana. Me van a presentar sus datos de todas las curvas para poderlos utilizar ya en su trabajo individual. Y ya el día de mañana, una vez que cheque yo eso, ustedes van a establecer ya sus curvas. ¿Ok? Entonces son 3 curvas las que se van a hacer. 2 para un sentido y otra para el otro sentido. Y entonces lo que yo estoy haciendo, pues después ya tengo las coordenadas del PI. Aquí sí vamos a ir dando ya los cadenamientos correctos y sus coordenadas correctas. Yo apenas estoy empezando con el primer valor de inicio. Aquí como es continuación, pues ya traían desde antes los datos, ¿verdad? Pero yo voy a hacer este manejo de la geometría del alineamiento horizontal. Entonces, por cada curva que se haga, se tiene que presentar todos estos valores. Bueno, aquí están poniendo muchos valores de PST. Con uno es suficiente, esto es para referencia del trazo. ¿Ok? Pero los más importantes son el PC, el PI y el PT. Estos sí son importantes porque son los que me van a llevar a ubicar el inicio de la curva y el final de la curva, ya con los cadenamientos correctos. Entonces, ya tengo estos datos. Entonces, aquí está. Bueno, referencias de trazo, eso es otra cosa. Bueno. Ok, entonces para el día de mañana hay que presentar vamos a decir, este primer trazo de tipo de terreno, etcétera, etcétera. Obviamente ahorita estamos inventando distancias, inventando ángulos, pero yo debo estar basado en lo que sería mi grado de curvatura
y todo lo correspondiente, perdón, a lo que serían los datos mínimos y máximos que yo puedo utilizar para mi trazo adecuado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Inge, tengo una duda. Sí. Bueno, a mí en el PDPA, mi tipo de terreno me aparecía A, pero era mayor a 4. Y en la tabla viene que si son mayores a 4 carriles, Sí. se hacen en plano. Y había dicho que usáramos lomerillo y montañoso. ¿Hay problemas si uso el de 4? No, no hay problema. La cosa es que en realidad hacer esos caminos en un terreno montañoso te pueden salir mucho más caros, pero dependerá de muchas cosas, ¿eh? Dependerá de muchos elementos. Aquí utilicen el que ustedes quieran de acuerdo al tipo de camino. ¿Ok? Ahorita estamos inventando. Entre más drástico lo pongan, pues es mejor porque lo vas a entenderle mejor. Porque si ponemos un plano, pues te van a salir curvas que, como en el plano que mostré, pues que ni siquiera se notan, parece que son rectas, ¿verdad? Fíjate, aquí tiene un grado de curvatura, déjame ver si lo tiene aquí. No, no lo manifiesta aquí el grado de curvatura, pero es un grado de curvatura pues que ni pinta, es muy grandote, o sea que no se ve. Dice, aquí es el tipo B, curvatura, aquí dice curvatura máxima, 30 minutos. O sea que, bueno, ahí lo vamos a sacar. Pero no hay problema, ¿eh? Como ustedes quieran. Ahorita lo único que queremos es la tabla de flexiones con rumbos, azimut y coordenadas, para que tengan los datos y en cualquier momento, pues yo puedo trazar en AutoCAD por medio de las coordenadas, voy utilizando, por eso se utilizan las coordenadas. Por medio de las coordenadas voy encontrando los puntos exactos del PT y del PT sin necesidad de medir ningún valor. Nada más pongo coordenadas y van saliendo los puntos, y ya nomás los uno y ya me sale mi trazo. Obviamente ya el trazo de la curva, ese sí es de manera especial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Todos los datos que pongamos de la geometría de todo este alineamiento se deben de representar en el plano, para que en el plano pues sepa en dónde están todos estos valores. ¿Ok? Ahí tengo el PI, el PC, el PT, etcétera. Después veremos ya un plano de una carretera ya terminada para que vayan viendo cómo es el aspecto ya de un plano a lo que es real. Ok, entonces yo subo ahorita la liga para que me manden. Recuerden, esto, aunque lo van a hacer en AutoCAD, lo tienen que bajar a PDF. Yo no tengo AutoCAD, o sea, yo no puedo leer AutoCAD, pues si me lo mandan en AutoCAD, pues no lo leo. Por eso siempre pido archivos en PDF. O sea, sí tengo AutoCAD, pero lo tengo en otra máquina. Y si tienen una versión muy nueva de AutoCAD, no la leo. Por eso no se recomienda usar archivos en formatos que no se puedan leer en diferentes máquinas, porque algunos tienen el 2018 y otros tendrán el 2000 y no, mejor en PDF y así no hay ningún problema. Ok, pues si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Vayan haciendo el trabajo porque esto también va a ser parte de las preguntas que se les puedan hacer en su examen final. Y si no lo hicieron, pues no van a saber y ahí sí, ya no soy responsable de lo que saquen. Pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Inge. Inge. Hasta mañana. Hasta luego.